Acompáñenme a Hebreos, capítulo 1. Dios nos ha dado una gran semana, estamos muy agradecidos por las cosas que suceden como pueblo de Dios, en nosotros y a través de nosotros, las cosas que van pasando como iglesia. Y estamos en el libro de Hebreos, estamos estudiando, estamos haciendo sermones, texto a texto de este hermoso libro. Y una de las cosas que me hizo pensar el Señor esta semana, justo está empezando la Eurocopa de Naciones, y la Eurocopa tiene un formato muy parecido al del Mundial, en donde tienes fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinal y final. Y la idea del libro de Hebreos es que Jesucristo como que fue pasando todos estos procesos para ser el campeón. Cristo es el campeón, es el que ganó. Él ganó esa fase de grupos, punto a punto, 3 puntos, 6 puntos, 9 puntos. No perdió ningún partido. Y los que nos gusta el fútbol saben lo que se trata: 90, 120, penales, no, dedos cruzados, me volteo, no veo. ¿No es cierto? Pañuelito, no sé, muchas cosas. Aún los mismos cristianos, tenemos nuestras, ¿no?, maneras. Recuerdo el Mundial del 90, que Argentina dejó fuera a Brasil con un gol de Canigia. Un hermano de la iglesia se atrevió a ir a orar por el partido. Él oró, o sea, qué sé yo lo que habrá pasado con Dios y él, pero el tema es que él oró. Y esto me gusta mucho del libro de Hebreos, porque es eso lo que el pastor, el discípulo que está escribiendo esta epístola, está presentando a Cristo como el campeón, como el que ganó partido a partido, con el sudor, con el sacrificio, etc. Bueno, hoy vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 14. Acompáñenme. Estoy en Hebreos capítulo 1, versículo 4, el versículo 14. Dice así la palabra de Dios: siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice: y lo adoren todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. También tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. Está hablando de los cielos, de la tierra. Pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos, los ángeles, espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Vamos a orar. Quiero proponerte, como el domingo pasado, los que deseen, los que gusten, yo voy a arrodillarme, a ofrecerle este tiempo a Dios, y los que quieran hacerlo desde su lugar o venir aquí adelante están con libertad de hacerlo. Vamos a orar. Padre, gracias te doy en esta hora porque podemos como iglesia adorarte y alabarte con libertad. Y gracias porque podemos ofrecerte todos los tiempos que tenemos delante de ti. Y este es un tiempo tan importante en donde tu palabra está abierta, pero también nuestros corazones para oír tu voz.
Y te ofrecemos esto, Dios. Te ofrecemos este momento en donde tú eres lo más importante. Eres la palabra, eres el verbo, eres el logos. Y es la palabra la que hoy deseamos, anhelamos, que con claridad pueda llegar a nuestras almas y con profundidad pueda trabajar, operar, y tu nombre sea glorificado, tu pueblo sea edificado y el mundo sea alcanzado. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Cristo superior a los ángeles. Ese es lo que aquí estamos viendo en este pasaje de Hebreos capítulo 1, versículo 4 al versículo 14. Yo le puse un título a este mensaje y es Afirmados en Cristo, afirmados en Cristo. Y hay un pasaje que en la semana meditaba estudiando este pasaje y es el Salmo 86. Salmo 86. Porque la idea general o la idea puntual para que tú y yo podamos sacar provecho de la palabra es esto, que el Salmo 89, Salmo 89, versículo 6 al versículo 8, nos va a decir, vean lo que dice. Estoy en el Salmo 89, versículo 6 al versículo 8. Dice, vamos a leerlo juntos, porque ¿quién en el firmamento se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor? Dios muy temido en el consejo de los santos e imponente sobre todos los que están en su derredor. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor, tu fidelidad también te rodea? Y es hermoso cuando un hombre o una mujer pueden poner en palabras la grandeza, la inmensidad, la majestuosidad, lo incomparable, lo inigualable de nuestro Dios, de tu Dios, de mi Dios. Y aquí vemos una pregunta, ¿quién? Dice el salmista, ¿quién? Y la respuesta es nadie. La respuesta es nada. La respuesta es no hay quien se pueda igualar a nuestro Señor. Y de esto vamos a compartir a través del pasaje de Hebreos capítulo 1. Volvamos a Hebreos capítulo 1, versículo 4 hasta el versículo 14. Entonces, afirmados en Cristo. Afirmados en Cristo. Y mi pregunta es, ¿cómo este pastor los afirmó? Porque el judío razonaba de esta forma. Los ángeles significaban religiosamente y de forma, digamos, tradicional, porque la tradición judía, y no podemos negarlo, ponía a los ángeles como seres importantes, seres que ayudaban a la nación judía. Entonces el razonamiento del judío era este: si yo me decido por Cristo, voy a ser desheredado de esta bendición. Voy a perder la bendición de los ángeles. Y el autor se va a encargar con 7 diferentes textos o más pasajes del Antiguo Testamento de afirmarlos en que no iban a perder, sino iban a ganar. Iban a ganar algo doble. A un Cristo que es mejor que los ángeles, pero también a un Cristo que se hizo hombre. Porque dice el capítulo 2, versículo 7, lo has hecho, hablando de Cristo, un poco inferior a los ángeles, hablando de Cristo. Cristo en un momento fue inferior a los ángeles, pero por tema de tiempo, porque se hizo hombre, pero se hizo hombre para ir a la cruz, se hizo hombre para ser sumo sacerdote, se hizo hombre para que tú y yo pudiéramos tener una relación con Él de confianza, de seguridad, porque Él nos entiende, porque se hizo hombre. Y a diferencia de los ángeles que no tienen cuerpo físico, Cristo tuvo un cuerpo físico. Y este era el razonamiento que este pastor y este discípulo estaba presentando para
para que entendieran que iban a ganar, no iban a perder, al creer en Cristo. Entonces los va a afirmar, y lo primero que hace, los afirma a través del mensaje. Los afirma a través del mensaje. Y me encanta esto, porque el mensaje resalta a Cristo. El mensaje resalta a Cristo. Y dice el versículo 4, siendo mucho mejor. Recuerda que dijimos la semana pasada que mejor, superior, celestial, excelente, son palabras que se van a repetir o se van a traducir en todo el libro de Hebreos. Y dice, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha, y dice otra vez la palabra, heredado. Y lo habíamos visto la semana pasada. Un nombre, subraya ahí, un nombre más excelente que ellos. Y la idea aquí es la siguiente. ¿Por qué es mucho mejor que los ángeles? Por dos cuestiones. Número uno, por una cuestión de adquisición. Cristo adquirió esa posición de mucho mejor porque Él murió, Él resucitó y Él ascendió a la gloria de Dios. Él está ahora a la diestra del Padre. Él está sentado en el trono. Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Pero también por algo inherente. ¿Qué es lo inherente? Que Cristo tiene una relación eterna de hijo con el Padre. Y la idea aquí de ha heredado un nombre más excelente que ellos es que el nombre heredado es el nombre de hijo. Y eso es un motivo para poner a Cristo por encima, un nombre más excelente que ellos, el nombre de hijo. Cristo, mucho mejor que los ángeles, ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y este es el mensaje. A través del mensaje estaba afirmándolos en Cristo, a través del mensaje. Pero lo segundo es el mensajero. ¿Cómo los iba a afirmar? Es la pregunta. ¿Cómo los iba a afirmar? A través del mensajero. Y ven ustedes una palabra que se repite aquí. Versículo 5, dijo Dios. Versículo 6, dice. Versículo 7, dice. Versículo 8, dice. Versículo 13, ha dicho. Dios dice, Dios dice, Dios dice, Dios dice, Dios ha dicho. Y va a mencionar algunos pasajes del Antiguo Testamento. El Salmo 2:7, segundo de Samuel 7:14, Deuteronomio 32:43, Salmo 97:7, Salmo 45:6, Salmo 102:25 al 27, Salmo 110, versículo 1. ¿Cuál es la idea del mensajero aquí? ¿Cuál es la idea del mensajero aquí? ¿Qué es lo que el mensajero estaba intentando hacer para afirmarlos en Cristo? No. La idea aquí del mensajero es que los quiere sacar de la religiosidad a la relación. Estaban en la iglesia, eran parte de la iglesia, pero sufrían la religiosidad. Eran religiosos. No estaban afirmados en Cristo. No estaban seguros de que Cristo era lo mejor. Y eso es religiosidad. Cuando yo no me siento seguro en mi relación, en lo que tengo en Cristo, en lo que soy en Cristo, en lo que Cristo es para mí, y en lo que Cristo debe ser para mí, yo caigo fácilmente en la religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? El cumplimiento, el estar, el simplemente estar, pero el no ser. El no entender por qué, para qué, con qué propósito, cuál es el sentido. Y el mensajero aquí, que ni más ni menos es el mismo Espíritu de Dios, porque es el Espíritu Santo que colocó en este pastor, en este siervo de Dios, que le escribe esta epístola a la iglesia, ahí en Roma, en Italia, y el Espíritu pone textos del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para sacarlos de la religiosidad y llevarlos a una relación. Quiero que entiendas este aspecto aquí.
Porque esto tiene que aterrizarse en nuestras vidas. Vez tras vez, el mensajero sigue haciendo lo mismo. Trae su palabra a nuestros corazones para sacarnos de la religiosidad a la relación. Porque la pregunta es, ¿qué es lo que la palabra de Dios está haciendo en nuestras vidas en estos momentos? ¿Cómo la palabra de Dios hoy está obrando y operando en mi vida para hacerme mejor hombre, más santo, más fiel, más comprometido, más dedicado, más definido, más determinado, más constante, más consistente, más puro? ¿Qué es lo que la palabra de Dios está haciendo? Si la palabra de Dios no está haciendo que yo sea un hombre que hable la verdad y deje de mentir, un hombre que sea controlado por el Espíritu Santo en medio del enojo y yo tenga mansedumbre, dominio propio, templanza, si la palabra de Dios no está operando para que yo sea un hombre que vea las almas con compasión y las comparta de Cristo, invierta mi vida en aquello que es eterno, bueno, entonces yo estoy siendo un religioso. Y estoy escuchando la palabra de Dios, pero yo sigo en mi zona de religiosidad. En pocas palabras, no estoy afirmado en Cristo. Porque cualquier situación puede ser la que me saque del camino del Señor. Y ojo, nadie está exento de eso, de que por la religiosidad nos perdamos. Porque nosotros, ¿qué hacemos como cristianos? En la medida que vamos avanzando en un disque conocimiento de Dios, porque no es conocimiento de Dios, es engaño. Vamos pensando que el cristianismo se vive a la manera que nosotros lo definimos. Yo asisto a la iglesia tantas veces. Yo hago esto. Yo de repente me comprometo en la canasta de amor, o me comprometo en ir y testificar, o me comprometo en tal o cual cosa. De repente. Y nosotros vamos haciendo un esquema en nuestra cabeza y en nuestro corazón de lo que es el cristianismo, de lo que es la vida cristiana, pero en base a conceptos entremezclados, cosas sacadas de contexto y de lugar, que lo que hacen es quitarle la autoridad a Dios, quitarle la autoridad a la palabra de Dios. Y está por encima la religiosidad, está por encima mi pensamiento, mi razonamiento, que era lo que estaba pasando aquí. Y no había relación. Y eso puede estar pasando aquí, hoy. Pero ¿qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? A través de su palabra, Dios quiere sacarnos de la religiosidad y quiere llevarnos a una relación con Él. Porque no hay nada más ofensivo para Dios que la religiosidad. ¿Qué tan religiosos estamos siendo hoy? ¿Qué tanta relación le estamos mostrando al mundo de que Cristo vive en nosotros? ¿Qué decisiones estamos tomando que están mostrando que hay una consagración a Dios? El mensajero siempre va a buscar eso. Y saben lo que, si el mensaje resalta a Cristo, el mensajero, ¿saben lo que va a hacer? Va a reafirmar los corazones. Va a reafirmar los corazones. ¿En qué los va a reafirmar? En la persona de Cristo. No hay mejor firmeza para un hijo de Dios que estar en Cristo, que vivir en Cristo, que pensar en Cristo, que soñar en Cristo, que dormir en Cristo, que comer en Cristo, que trabajar en Cristo, que estudiar en Cristo, que vivir en Cristo. No hay nada mejor, más afirmativo que eso. Y si yo estoy afirmado, reafirmado en Cristo, yo no voy a tener una religiosidad, voy a tener una relación. Y esa relación se va a notar, se va a dejar ver. ¿Por qué? Porque mis decisiones siempre van a apuntar a Cristo, no a compararme con los que estamos acá. Eso es religión. No a conformarme. Y yo te aseguro una cosa, si yo ahora voy y checo tu agenda, yo te lo digo de todo corazón, tu agenda no está conforme a la voluntad de Dios.
Tú la acomodas conforme a la voluntad de Dios, pero no es conforme a la voluntad de Dios. Tus tiempos, tus actividades, tus compromisos no giran alrededor de la voluntad. Tú has hecho que Dios se rebaje a que eso sea su voluntad, pero Dios no es un ser para rebajar. Que nosotros querramos serlo es otra cosa. Porque es lo que estaba pasando aquí. Estos hermanos que habían profesado una fe en Jesucristo, ahora resulta que lo querían comparar con otro tipo de cosas. Estaba en su corazón la tentación, estaba en su mente el razonamiento. ¿Será que esto es correcto? Dejar a los ángeles y la adoración y el reconocimiento por seguir a Cristo. Claro, había un precio que pagar y era un precio alto. Pero lo tercero, el mensaje resalta a Cristo. El mensajero reafirma los corazones. Lo tercero, la motivación. La motivación. Y vean lo que dice aquí el texto 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Yo quiero que subrayen algunas cosas en estos versículos que vamos a leer. Véanlo, porque es lo que vamos a resaltar aquí. En la motivación, vamos a resaltar esto, ¿a cuál? ¿A cuál? Es decir, si tú y yo tenemos conocimiento de la Biblia simplemente por lectura, ¿qué vamos a responder aquí? ¿Hubo en algún momento de la Biblia en el que Dios le dijo a un ángel, hijo mío? Esa es la pregunta. Los ángeles eran seres creados, espirituales, y sí dice que eran hijos, pero no hijo. Y lo que está hablando de hijos eran criaturas. Pero cuando dice aquí el texto, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Hijo mío eres tú. Está hablando esta palabra hijo de igual a Dios. El hijo está presentado aquí como un igual a Dios. Es decir, lo está presentando al hijo como Dios. ¿A cuál? Después dice hijo. Es la segunda palabra que hay que resaltar. Después dice, yo te he engendrado hoy. Engendrado en la encarnación. Engendrado en la resurrección. Engendrado. Él vivió 33 años en esta tierra. Y después dice el texto, yo seré para él padre. Esa relación que tenían padre e hijo desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad. Hay una relación conjunta, perfecta entre Dios Padre y Dios Hijo, que es lo que está presentando aquí el Espíritu Santo de Dios. Porque fue el Espíritu Santo de Dios que iluminó, que inspiró a este pastor, a este discípulo de Cristo para poner estas palabras aquí en esta epístola. Y él será hijo para mí. Versículo 6. De nuevo, cuando trae al primogénito, es otra palabra. Él es el primogénito, el que tiene el mayor grado de honor. Él es el primogénito. Esta palabra la usó el apóstol Pablo para hablar en la sinagoga de que Cristo es el primogénito entre los muertos. ¿Por qué primogénito entre los muertos? Hablando de la resurrección. ¿Por qué? Porque Cristo fue el primero y último que resucitó para no morir. Y Él está vivo. Él es el primogénito. Después dice, y lo adoren, otra palabra. Y lo adoren. ¿Por qué Cristo es superior? Y esto debe ser la motivación para estar afirmados. Porque los ángeles estuvieron al servicio del Señor. Y esta palabra adoren está hablando de algo profético. Cuando Cristo venga en la segunda venida, todos los ángeles se van a postrar para adorar al Hijo de Dios. Todos los ángeles, dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. Y recuerden que la palabra adorar tiene que ver con lo que Moisés dijo en el monte, cuando bajó del monte, a través de los 10 mandamientos. Solo se puede adorar a Dios.
Solo se puede adorar a Dios. Entonces, lo que está haciendo también aquí el Espíritu Santo es quitar esa idolatría del corazón que hace que el corazón se ocupe con cosas que no sean Dios, que no sean el Señor Jesucristo. Porque es natural, por nuestra naturaleza pecaminosa, que nuestros corazones se inclinan a postrarse, a rendirse, a atribuir gloria, honra y honor a cosas que no sean Dios, el trabajo, el dinero, el sexo y otro tipo de cosas. La misma religión, mi esposa, mis hijos, mi propia persona. Y aquí dice que los ángeles van a tener esa responsabilidad y lo van a hacer. Después dice el versículo 8, pero del Hijo dice, tu trono. Esto es importante, porque para que haya un trono tiene que haber un rey, una autoridad, un ser supremo. Y la idea aquí que Dios o el Espíritu Santo va a exaltar la deidad de Cristo. Es por los siglos de los siglos. Lo que está hablando aquí, esta frase, siglos, que es soberano y es eterno. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y es tan interesante que cuando habla del cetro, está hablando de esa posesión, en esa posición. Las mismas manos que crean son las mismas manos que sostienen, pero son las mismas manos que fueron a una cruz y sostuvieron en ese madero mis pecados y tus pecados, esas mismas manos. Y lo que está haciendo aquí el Padre es exaltar, es entronar, es poner al Hijo por encima de todo, para que en mi mente y en mi corazón no pase ni un pequeño pensamiento de que algo se puede comparar con Cristo, por más bueno que sea. Porque ahora vamos a hablar de los ángeles. Por más bueno que sea, no se puede comparar, no se puede igualar. Y esa es la idea. Cetro. Miren lo que dice el texto. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Lo que está diciendo aquí es que en la persona de Cristo había integridad, había honradez en su reinado. Y después dice la razón, versículo 9. Has amado la justicia, y la palabra aquí para subrayar es justicia. Él amó la justicia. ¿De qué manera amó la justicia Cristo? Yo te pregunto. Ya algunos los perdí en esta mañana, Ya algunos están en los brazos de Morfeo. ¿Despertamos? ¡Arriba! Es que, pastor, estoy orando. No, estás dormido. Estás dormido. Si tienes sueño, vete a lavar la cara. Pero no te duermas ante la palabra de Dios, porque eso es una señal triste, desagradable. Vete a lavar la cara. ¿Cuál es la señal que marca de que Cristo amó la justicia? A ver si estamos atentos a la palabra de Dios. No me mires a mí, mira la palabra de Dios. No me mires a mí, mira la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la señal de que Él amó la justicia? Ahí lo dice, aborreció la iniquidad. ¿Ven que la Biblia responde? ¿Ven que tenemos que estar más atentos a la palabra de Dios? Amó la justicia, es que aborreció la iniquidad. Y por eso Dios, a través del Espíritu Santo y a través de este hombre que Dios usó para escribir esto, estaba diciendo, ¿por qué Cristo es mejor? Porque Él demostró a través de sus palabras cuándo se halló engaño en su boca. ¿Cuándo mintió Cristo? ¿Cuándo Cristo mostró egoísmo? ¿Cuándo Cristo mostró preferencia? ¿Cuándo Cristo mostró orgullo? Dice la palabra de Dios que se humilló hasta lo sumo. Se humilló, supo humillarse una y otra y otra y otra y otra y otra. Hasta el mismo aspecto de recibir no uno, azotes, escupitazos, insultos, rechazos, desprecios.
Y lo que está mencionando aquí es en qué momento tú has visto a un ángel que vivió este tipo de cosas. O que se le reconoció esto. No lo hay. Y para los que vienen con una raíz católica, idolátrica, no sé si está bien esa palabra, tendemos mucho, hasta existe el ángel de la guarda, imagínense nomás. Es que todos tenemos un ángel de la guarda. No hay ningún ángel de la guarda. El único que me guarda es Cristo. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero es el ángel de Jehová, en donde la adoración tiene que estar hacia Dios, el Señor del Antiguo Testamento. Dice el versículo: has amado la justicia, aborrecido la iniquidad. Después dice: por lo cual Dios, ¿qué hace Dios cuando el Hijo demuestra en esta tierra que es aprobado? Sus aptitudes demuestran su compromiso con el Padre, porque el Padre lo mandó a cumplir una misión. ¿Y qué hizo el Hijo? Demostró que estaba preparado, que estaba listo, que estaba demostrando. Y por eso dice el texto: por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esa palabra óleo tipifica al Espíritu Santo, ungido a través del Espíritu Santo. Y lo que está diciendo el versículo, con óleo de alegría, subrayan la palabra más. Lo que está mencionando aquí es la supremacía de Cristo. Cristo es supremo. Acompáñenme a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículo 15. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Y dice el texto: el primogénito de toda creación. Primogénito. Versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo. Estoy en Colosenses, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. O se traduce preeminencia. Cristo es supremo. Cristo es lo más importante. Y por Cristo nosotros deberíamos en esta mañana analizarnos, examinarnos, evaluarnos. Si Él está haciendo lo primero, si Él está haciendo lo más importante. Ayer una persona me hablaba, porque yo hice unos escritos en el grupo de Comunión IBJ, en relación al valor de ser parte de una membresía, de un cuerpo de Cristo, pero de una iglesia local. Y me echó un rollo como de 20 minutos para justificarse de por qué no se está congregando. Y yo le dije: mira, no es un tema de ocupación, no es un tema de cosas que te están pasando, es un tema de prioridades, es un tema de obediencia, es un tema de sumisión a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. No es un tema de que es que tengo miedo de contagiarlos, porque en mi trabajo yo estoy en contacto. No nos hagamos Dios. No nos hagamos Dios. Porque Dios es el que sabe cuándo me voy a contagiar o cuándo no me voy a contagiar. Quizás Dios dice: no te vas a contagiar nunca, con o sin vacuna. No es un tema de vacuna tampoco. Y no pasa nada si te vacunaste. Bueno, no sé. Yo no sé, no soy médico, no soy científico. Si va a pasar o no va a pasar. Pero sí vi la película de Soy Leyenda y ahí sí pasaron cosas. Ahí sí pasaron cosas. Pero no te asustes, si ya te vacunaste, no te asustes, tranquilo. El punto es que Dios sabe. Y nosotros no nos hagamos pasar por Dios. No tengamos esa insolencia, no tengamos esa actitud. Pero no solamente para eso, sino para la voluntad de Dios. Y dice Juan 3:34 que el Espíritu le fue dado sin medida. Dice el versículo 10, tú Señor. Eso es lo que le dice Dios a Cristo, Señor. Porque la idea es que Jesús es el Señor del Nuevo Testamento y Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Dice el texto, tú Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos, subrayen esta palabra, son obra
esa palabra, obra de tus manos. Él es creador. Él es el que está obrando constantemente. Después dice el texto, ellos perecerán, pero tú, la palabra para subrayar, permaneces. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Para aquellos que somos amadores de esta tierra, que nos encanta los montes, las peñas, el mar, nos encanta todo lo que es la creación, esta creación perece. Y cada vez perece más. ¿Saben por qué? Por el maltrato que nosotros le damos, por el mal uso, el abuso que le damos a esta tierra. Pero el punto aquí es el siguiente. ¿Quién es el soberano de esta tierra? Dios. Él es el dueño, Él es el que le va a dar un punto final a esto. Y lo que está exaltando aquí es que Él está por encima de esta tierra. Y que sus años no tendrán fin. Que Él es eterno. Que Él permanece. Que Él es inmutable, que Él no cambia. Él es el mismo, dice Hebreos 13:8, ayer, hoy y por los siglos. Y por eso dice el texto 13, pero ¿cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios? Y esta es la palabra para subrayar, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Son todos textos que el Espíritu Santo puso en este pastor para comparar lo que David le dijo a Salomón, lo que un padre le dijo a su hijo monarca que se estaba casando o que iba a ser premiado por una victoria en una batalla, era un aspecto religioso, social. Pero lo que está diciendo aquí el Espíritu es que esa comparación con Salomón o con algún rey está poniendo a Cristo como lo que es rey, soberano. Y termina el texto, dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esa es la motivación. El mensaje resalta a Cristo. El mensajero reafirma los corazones. La motivación habla de un rey soberano. Y a mí me muestra esto identidad, me muestra igualdad, Dios con su Hijo, me muestra integridad. Pero en cuarto y último lugar, a mí esto me muestra, esta motivación me muestra influencia. Y yo me pregunto, ¿qué genera todo esto en mi corazón? Porque Él, que estoy acá hablando aquí, es mi Salvador, es tu Salvador, es mi Señor, es tu Señor. Esa es la idea, cómo esto puede generar una influencia. Y termino con lo último. ¿Cómo los iba a afirmar en Cristo? Con el mensaje, el mensajero, la motivación, pero en último lugar la misión. La misión. Y aquí tenemos la misión del Hijo y la misión de los ángeles. La idea del mensaje es resaltar a Cristo, el mensajero reafirmar los corazones, la motivación hablar de un rey soberano, pero la misión va a hablar de una realidad contundente, una realidad contundente. Y aquí vamos a ver dos cosas, actitud y acción. Actitud y acción. La misión del Hijo, tres cosas, ser, gobernar y salvar. Ser. Cristo fue lo que tuvo que ser. Su ser reflejó lo que era. ¿Para qué estaba? ¿Con qué propósito había venido? No se desvió, no se descarrió, no se desconcentró, no se cansó, no tiró la toalla hasta el momento más crítico de su vida. Él fue. También gobernó. Vino a generar un gobierno, porque Él habló en Mateo, por ejemplo, habló del reino de los cielos y vino a establecer un gobierno a esta tierra que tiene que ver con Cristo en mi corazón. El gobierno es interno. Si Cristo gobierna este corazón, yo voy a vivir en función del reino de Dios y no del trabajo, de las 15 horas en el trabajo, de lo material, de lo efímero o de que me dijo o me hizo, sino en función de lo eterno, de que va más allá, de que vivo por encima de esta atmósfera mundana, de este cosmos que está dominado por el príncipe de este mundo que es Satanás. Que a propósito, un ángel caído. Y con él se fueron otros tantos ángeles caídos que se llaman bíblicamente demonios. Pero también salvar. La misión del Hijo fue salvar.
Y el texto y los textos aquí están repletos de la redención de Cristo. Cristo redime, Cristo salva. Lo hizo ayer, lo hizo el jueves, lo hizo el miércoles, lo hizo el domingo pasado, lo está haciendo ahora. Cristo viene a salvar, Cristo viene a traer paz, Cristo viene a traer fe, Cristo viene a traer confianza, Cristo viene a traer esperanza, Cristo salva. Y tú y yo hoy nos tenemos que ir fortalecidos en la persona de Cristo, afirmados en la persona de Cristo, porque eso es lo que Cristo quiere hacer con nosotros, salvarnos. Y recuerda que lo primero que Cristo quiere hacer es salvarme de mí mismo, de no ser yo, de que no predomine mi orgullo, mi soberbia, mi altivez, mi vanidad, sino Él y su plan y su propósito y su carácter. Pero la misión de los ángeles, versículo 7. De los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. La idea aquí es la siguiente: Dios hace a los ángeles. Y dice la palabra de Dios que hizo millones de ángeles. Y la idea es esta: Él es el creador de estos seres espirituales. Y la idea es, cuando dice espíritus, ministros y llamas de fuego, es esto. Me encantó esto: que ellos con velocidad, como la velocidad del viento y con el fervor del fuego, obedecen la voluntad de Dios. Los ángeles tienen esa actitud de velocidad. ¿Te imaginas Génesis 19? Cuando Dios mandó a 2 ángeles para hablar con Lot, le hubiesen dicho: Dios, manda a otros. Esto es mucha chamba para mí. Imagínate ir a Sodoma y a Gomorra. Así como el domingo pasado hablamos de la chamba difícil de los profetas, hoy hablamos de la chamba difícil de los ángeles. Pero fueron obedientes, veloces como el viento y fervorosos como el fuego. Y después dice el versículo 14: ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Porque son siervos. Que los que somos sensibles a la vida piadosa y los que hemos decidido caminar en función de la voluntad de Dios y no de nuestra propia voluntad, sabemos muy bien de lo que aquí está diciendo. Porque como creyente en Cristo, yo no estaría hoy aquí sin el servicio de estos ángeles que Dios ha mandado por mis 34 años a asistirme en momentos. Pienso en la vida del apóstol Pablo, en momentos de tristeza, de angustia, y Dios mandaba un ángel para decirle algo, para alentarlo de diferentes maneras. Y sabes, yo puse esto: la misión de los ángeles: no prometer sino obedecer, no exigir sino ofrecer, no gobernar sino servir, no ausentarse sino estar, no presumir sino glorificar. Todo esto como misión de los ángeles. Y cada uno de estos seres que siguen estando vigentes y presentes tienen esta misma actitud hoy. No prometen, obedecen. No exigen, ofrecen. No gobiernan, sirven. Qué interesante es este punto, ¿no? No gobernar, sino servir. Porque cómo nos encanta el poder, cómo nos encanta mandar, cómo nos encanta ante una orden que se nos da poner 3 órdenes nosotros y no tener la actitud de siervo o de sierva. Manda que tu siervo oye y obedece. Y esta la tuvieron los ángeles. ¿Y sabes qué? Es interesante esto, muy interesante, porque los ángeles son creación de Dios. Dios crea seres para servir. Analiza eso conmigo en esta mañana. Dios crea seres que están dispuestos a servir. Si yo no estoy sirviendo hoy a Dios como debo servirle, ¿por qué es? ¿Qué se está metiendo entre Dios y la responsabilidad y el llamado? ¿Será orgullo? ¿Será desobediencia? ¿Será engaño?
¿Será dureza del corazón? Era lo que pasaba aquí. Este es un punto importante. No ausentarse, sino estar. ¿Te imaginas que los ángeles dijeran, necesito vacaciones? No, hombre, yo me hubiese muerto hace 20, no sé cuántos años. 23 o más. Porque teníamos unos coches con mi esposa que eran desastrosos. Y andábamos por las carreteras rumbo a Mérida, por las libres, y los peligros que tuvimos. Y ahí estaban los ángeles de Dios, no tomándose vacaciones, estaban. Pablo se moría de ganas por estar visitando las iglesias y nosotros nos ponemos la mano en la cintura para decir, este domingo me quedo en mi casa. Este domingo estoy ocupado, tengo que hacer otras cosas. Señor, perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos por la ausencia, Señor, perdónanos. Perdona la ausencia, Señor, perdónanos. Pero imitemos esto. Tenemos que estar para los que nos necesitan. Estar. No presumir, sino glorificar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el Hijo exaltado, superior, mejor. Gracias por el mensaje, el mensajero, la motivación y la misión. Y gracias porque estos seres creados tuyos que son preciosos y hermosos también, son manejables, son dirigidos. Tú los diriges, tú los gobiernas. Y a donde los mandas, van. Y lo que les dices que hagan, lo hacen. Señor, que en esta hora nos examinemos qué tipo de actitudes estamos teniendo en nuestro corazón y pon tu acción en nosotros. Pon tu acción en nosotros. Que le pongamos acción a tus palabras. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les guarde. Dios les bendiga, familia.